Bien, impacto ha generado la denuncia por presunta violación en contra de Manuel Monsalve, quien decidió renunciar al cargo de subsecretario del Interior. ¿Cómo afecta este hecho al gobierno? Vamos a hablar de otros temas, también lo que va a ser la conmemoración el viernes del estallido social, 18 de octubre de 2019. Para estos temas nos acompaña hasta ahora Cristian Valdivieso, director de Criteria. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Cómo ves tú y analizas en términos de efectos lo que ha sucedido esta tarde en términos de la figura de Manuel Monsalve y la denuncia que termina en la renuncia del subsecretario? A ver, yo creo que estamos demasiado encima del episodio para saber exactamente qué efecto esto va a tener, pero sin duda, primero hay que esperar cómo se desenvuelven los hechos. Yo no tengo mucha más información que la que tienen ustedes. Me parece algo terrible en términos institucionales, muy complicado. Tampoco se puede revictimizar a la persona que hizo la denuncia, pero además hay una presunción de inocencia. Entonces yo creo que no hay mucho más que decir. Creo que es muy complejo para el gobierno. Y por otro lado, creo que institucionalmente es una muy mala noticia el fenómeno en sí, porque esto lo que hace de alguna manera dejarle un camino un poquito más despejado al crimen organizado, que mientras la institucionalidad está complicada, el crimen organizado avanza. Un poco en la línea de lo que ha dicho el gobierno, el propio presidente Boric, cuando otros temas relacionados, pero cuando se solicitaba la renuncia de ministra del Interior, el subsecretario del Interior decía: los que finalmente ganan con esto son los delincuentes, yo no peleo con los partidos, peleo con el crimen organizado. Un poco en esa línea, ¿no? Es parecido, pero no igual, porque creo que en este caso era imposible e inevitable que el subsecretario renunciara. La denuncia por violación es una denuncia, pero muy compleja. Ya no la incompatibilidad, digamos, con el cargo, porque él se relaciona con el Ministerio Público, con las policías. Totalmente incompatible. Creo que desde esa perspectiva no le queda otra, pero está bien que renuncie, pero no le queda ninguna otra alternativa al subsecretario. Y ahora tendrá que defenderse y ver cómo enfrentar este proceso, que es un proceso penal, por lo que yo me imagino. Sí, es muy complejo. Es muy complejo de todas maneras, y vamos a lo ahí, a la espera, digamos, de lo que vaya dándose en términos de las diligencias de la Fiscalía, el Ministerio Público. Pero quiero llevarte al efecto político institucional, que es la llegada de Luis Cordero a la Subsecretaría del Interior, desde el Ministerio de Justicia. Algo que me da la idea bastante inédito, que un ministro pase a ser subsecretario en la misma administración. También es llamativo, o sea, esto es llamativo ya, y habrá que preguntarse un poquito el por qué. Claramente esto al gobierno lo pilló de sorpresa. Sí, claro. Hay una suerte, comillas, de degradación de los subsecretarios de justicia, pero también, viéndolo contextualmente, también uno podría pensar de que esto es una manera como el gobierno le da entidad y mucha importancia al problema de la justicia. Entonces, al problema de la seguridad. Es decir, nombrar que era ministro de Justicia, nombrarlo en materia de seguridad, y posiblemente Luis Cordero, el que estaba más capacitado para poder enfrentar o asumir el cargo y ponerse rápidamente en una lógica operativa y en régimen, porque esto no puede parar. Entonces, creo que lo pilla el gobierno totalmente a destiempo, pero hace un nombramiento que parece muy peculiar, pero que refuerza la preocupación que el gobierno quiere transmitir sobre la importancia que le está dando a la seguridad. Ahora, ¿cómo queda la justicia? Que tampoco es una cartera que esté sin aguas turbulentas, ¿verdad? Sí, y navegando con mucha tempestad. Bueno, eso habrá que verlo también. Y con una hoja de ruta bien ambiciosa, digamos, o sea, ya con el reforma del sistema de nombramiento, ya con el tema de penitenciario. Ahora, asume el subsecretario Gajardo, que ha estado en todo lo que lleva esta administración, digamos. Exacto, yo creo que hay una línea de continuidad ahí, que yo creo que eso es lo que imperó, finalmente una mirada más pragmática respecto de quién podía asumir rápidamente sin tener que empezar de cero. Si cada cambio de gabinete supone que alguien empieza de alguna manera de cero, tiene que entrar en rodaje, y eso, un gobierno que ya está en el último año prácticamente, es muy complejo. O sea, no se puede partir de cero. Sí, claro. Déjame llevarte al otro tema. Mira, yo creo, Nicolás, que estamos en un momento muy difícil para el país. La República no lo está pasando bien. Está complicado el Poder Judicial, está complicado el Parlamento, está complicado hoy día el gobierno, y la ciudadanía está pasándolo mal, particularmente el tema de seguridad. Entonces, es jodido. Es jodido. Y déjame ahondar en el trabajo que han desarrollado ustedes todo este tiempo. ¿La ciudadanía percibe así esto? Porque muchas veces está la discusión, se dice, es una discusión más de la élite, el tema audio, el tema Poder Judicial, Corte Suprema, que afecta de todas maneras, pero es una discusión más bien de sectores que no están tan conectados, digamos, con el ciudadano. ¿Hay una percepción así o es al revés, digamos, o impera?
A ver, lo que nosotros vemos es que esto juega en dos niveles. Por una parte, la gente sigue, la gran mayoría, cuando hablo de la gente o la ciudadanía, estamos hablando de la gran mayoría, sigue absolutamente preocupada y ocupada de cómo proveerse seguridad, de cómo cuidarse, de cómo llegar a fin de mes, porque la economía no está bollante tampoco. Sí, claro. Pero estas cosas no son inocuas, tampoco es que les den lo mismo. Claro. Al revés, el problema es que hay poco oído para profundizar en la problemática y lo que hace es confirmar ciertos juicios que la gente tiene, de que hay mucha corrupción, de que hay muchos abusos en las élites, de que las cosas se tapan o se ocultan, y desde esa perspectiva la gente siente que hay gente que vive, ¿verdad?, con condiciones y medio al margen de la justicia, y protegida la justicia, y eso es muy complejo. Es decir, las cosas no pasan a ser prioritarias ni parte central de la preocupación de la gente, pero sí siguen impactando en términos de agudizar un juicio muy crítico respecto de los distintos poderes del Estado y de la élite en general. Y eso es un problema nuevamente porque también afecta la capacidad de conducir al país. Claro, esto es enmarcado en lo que es el denominado descrédito de las instituciones, y déjame hacer el link también con un tema por el cual conversamos el día de hoy, y es la percepción a 5 años. Mañana, 18 de octubre de 2019, el proceso del estallido social, tanta conversación, discusión, pero ustedes han levantado la percepción en términos de datos y ha ido cambiando en estos 5 años, desde lo que se planteaba como estallido social a lo que hoy se mira como estallido social. Cuéntanos un poquito sobre eso, que tiene que ver con la situación de las instituciones, de la sociedad, del individualismo y por sobre todo de cómo se enmarca este Chile de hace 5 años y hoy. Sí, de alguna manera los hechos son los hechos, pero cada uno los va interpretando en función de su propia biografía y de su propio momento vital. Y la misma sociedad que durante un buen tiempo, a propósito del estallido social, consideraba que el estallido social era algo más bien positivo, hoy día lo ve más bien como algo negativo. Ahora, es complejo intentar instalar un juicio definitivo respecto de cómo la sociedad está mirando lo que pasó hace 5 años y cómo lo mira hoy día, porque lo que hemos visto en general es que hay como lo que se ha ido instalando son como dos narrativas principales en general. Gente que pone más foco en las causas del estallido social, es decir, por qué se produjo el estallido social, y en ese sentido todavía valida la idea de que un estallido social se produjo por una situación de desigualdad, por una clase política desconectada, por falta de mejoras, de reforma social. Y otro grupo, que hoy día es mayoritario, que más bien mira el estallido desde las consecuencias, desde las consecuencias en términos del desorden, de la violencia, incluso para algunos es parte de lo que le ha pasado, de todos los males del país vienen desde el estallido social. Pero esas dos narrativas en general están tensionadas, y así como en algún minuto la gente validaba mucho la idea de que había habido un estallido social y que Chile había despertado, hoy día la gente tiende a validar más el juicio crítico y negativo, pero las dos narrativas siguen dando vueltas. De hecho, si tú miras los datos, todavía hay un porcentaje importante que cree que a pesar de todo lo que hemos vivido, el estallido social fue positivo e incluso necesario para el país. Cristian, ¿pueden convivir esas dos narrativas? Te lo pregunto en términos de una persona puede tener esa visión con respecto a las causas que llevó al estallido social en términos de demandas sociales, pero que efectivamente una parte de ese estallido social terminó generando una situación más negativa. ¿Pueden convivir o son una u otra? Yo sé que la vida no es blanco y negro, digamos, y menos en estos temas, pero desde la percepción a 5 años, digamos. No, es muy buena tu pregunta, porque efectivamente, en general, en la mayoría de la sociedad conviven ambas cosas, y en algún minuto algunas son más importantes que otras, de pronto las otras tienen más relevancia. Pero lo que vemos es que en el mundo político es donde se tensionan. Es como que las cosas tienen que ser y se polarizan, blanco o negro. O el estallido social es el causante de todos los males que ha habido, y otros no, que sin estallido social no habría nunca reaccionado la clase política. Entonces, para la gran mayoría de las personas, estas cosas habitan o cohabitan en una, digamos, percepción selectiva que va cambiando, y en el mundo político busca jugar a polarizarse. Y yo tengo la impresión de que lo que vamos a mirar ahora en adelante es que cierto mundo va a empezar a empujar la narrativa de las causas del estallido, es decir, por qué se produjo, y va a culpar, por decirte cualquier cosa, a la derecha de haberse opuesto a la reforma, a la élite empresarial o económica de haber abusado. Y otro grupo va a empezar a poner todas las causas para culpar a la izquierda de haber incitado el estallido, haberlo apoyado y de todos los efectos vandálicos y violentos que hemos vivido.
Claro, y es bien paradójico en términos de lo que uno recuerda del análisis meses ya después del 18 de octubre de 2019, cuando justamente se decía que sectores como la política, o más bien los partidos políticos, estaban fuera de esto, totalmente no representados, digamos, no tenían representación, no tenían, era un fenómeno inorgánico, digamos, de la ciudadanía, pero no con los partidos, y el que quisiera arrogarse la bandera de... mejor que lo pensara dos veces, digamos. Ahora, en 5 años después, vemos que esto vuelve, digamos, a ese curso institucional o de que los partidos finalmente son los que ven visión 1, visión 2. ¿Hay que entenderlo así? De alguna manera sí, y yo creo que eso produce mucha frustración en la mayoría de la gente. Es decir, un estallido que nadie sabe, o creo, a mí me parece al menos que es muy soberbio decir exactamente por qué. No sabemos por qué se produjo, más allá de quienes instigaron la violencia, pero que la mayoría de la sociedad, como mostraban las encuestas y los hechos, de alguna manera apoyaba la manifestación social, eso era, claro, por distintas razones. Pero de alguna manera, y como dices tú, era algo muy inorgánico, y la clase política o el mundo político logró darle una cierta organicidad a través de la promesa del cambio constitucional. Y lo que pasó durante los 4 años entre el estallido, bueno, después vino la pandemia y varias cosas más, pero lo que pasó es que hubo 2 procesos constitucionales que fracasaron, donde primero fracasó, digamos, por izquierda, después fracasó por derecha, y la gente ha vuelto a acumular mucha frustración porque de alguna manera le volvió a dar la confianza al mundo político a propósito de los procesos constitucionales y no resultó nada. Y hoy día lo que la gente lee muchas veces es que estamos peor que en el estallido. Lo que pasa es que no todos interpretan que el hecho de que estemos peor tiene que ver con que haya habido un estallido, sino que tiene que ver con que el estallido finalmente no generó ninguna condición de cambio y que las cosas siguen más o menos igual. Entonces, es complejo porque se vuelve a acumular frustración, se vuelve a acumular descrédito de la clase política y se vuelve a acumular rabia, de alguna manera, porque, bueno, finalmente no pasó nada y le dieron el espacio, ¿verdad? Y de alguna manera el bastón para que condujeran y no pudieron conducirlo. Claro. ¿Por qué no terminaron con éxito los 2 procesos constituyentes? Ninguno de los 2 procesos. Un dato interesante también que estaba revisando respecto a los motivos para manifestarse. Un 77% cree que las protestas buscaban impulsar la agenda social, los cambios sociales, reforma previsional, el tema de la salud, el tema de la educación. Un 23% piensa que el principal objetivo era cambiar la Constitución, que aumenta respecto al 9% que opinaba en 2019. Ha sido también una larga discusión en distintos puntos, sectores o actores de que era el proceso, 2 procesos constitucionales, lo que finalmente desemboca en un causa institucional para abordar la crisis. Pero no era el gran objetivo, no era el objetivo de quien salía a manifestarse. Exactamente, y eso es algo muy interesante porque ni el 2019, que era el apogeo del estallido, la demanda mayoritaria de la población era el cambio constitucional. O sea, 9% en 2019 decía nueva constitución, o decía voy a manifestarme por la nueva constitución. Ahora, ¿por qué sube? Perdona ahí hacer el paréntesis, ¿por qué crees tú que sube a 23%? No, sube algo porque al final del día, racionalmente, eso fue lo que pasó. O sea, después de 4 años hubo 2 procesos constitucionales y eso es lo que pasó. Pero ni antes ni ahora, de alguna manera, para la mayoría de la sociedad, el tema era la Constitución. Pero al mismo tiempo, Nicolás, se hizo como inevitable que la clase política codificara todos los problemas, porque era una gran cazuela de demandas, de frustración y de miedo también el estallido, y toda esa gran cazuela de alguna manera se codificó como un cambio constitucional. Entonces la gente, al mismo tiempo de pensar de que el problema no era la Constitución, mayoritariamente creía que el cambio constitucional se iba a hacer cargo, nadie sabe cómo, de las demandas que había en el estallido social. Y por eso que había tanta adhesión al cambio constitucional. Pero el objetivo no era el cambio per se, el objetivo era que el cambio constitucional fuera un medio para poder efectivamente hacerse cargo, procesar la demanda. Una especie de instrumento o medio, claro, tú bien lo dices, digamos, para llegar a esa... Nunca fue un fin en sí mismo, y ahí tenemos una nueva desconexión de una buena parte de la clase política, que pensaba que el fin en sí mismo era el cambio constitucional, y para la ciudadanía eso era un medio. Ahora, de las causas del estallido social, ¿qué se revela en esta última encuesta y en el proceso también que ustedes han ido sondeando en todo este tiempo, Cristian? Los efectos, más bien. Claro, desde el punto de vista de la sociedad, de las causas, si tú quieres, saquemos acá los que quisieron instigar, quemar o que tuvieron objetivos claramente, no sé, insurreccionales, por decirlo de alguna manera, pero desde el punto de vista de la sociedad hay múltiples causas. O sea, está la frustración de una generación que ya no veía un horizonte de futuro como habían tenido sus padres, una generación que ya no iba a estar mejor que sus padres y por lo tanto la inversión en educación ya no rentaba como había rentado antes. Está el momento más angustioso en términos de
de endeudamiento de los hogares en el momento del estallido. La gente no estaba llegando a fin de mes y había un agobio tremendo. Está la falta de crecimiento económico, que ya no era el motor que volvía que articulaba una clase media que lograba a través del crecimiento, mejores empleos, movilidad social. Había reformas que no se habían hecho y que la gente, cuando efectivamente no había crecimiento y no había empleo y no había lucas o había mucho endeudamiento, no tenía cómo recurrir, ¿verdad?, a solucionar sus problemas de salud, por ejemplo. Entonces había una amalgama de cosas muy grandes que hizo que se expresara una suerte de movilización colectiva donde los problemas de muchos pasaron a ser los problemas de todos, ¿ah? Pero no eran necesariamente un solo tipo de problema o un solo tipo de demanda. Había también mucha rabia contra la élite en ese momento política. Fue un estallido muy contra la élite, pero también en ese momento contra la élite empresarial. Las colusiones, los abusos, claro. Y se instaló una suerte de imaginario que toda la élite era muy abusiva, y si tú le agregas además que había un gobierno que actuó bastante indolentemente al principio, pero también en algunos momentos, ahí está el oasis, están las flores y todas aquellas cosas, bueno, esas cosas finalmente van azuzando la rabia en un contexto donde la gente estaba bien angustiada en materia económica. Cristian Valdivieso, como siempre, gracias por acompañarnos, Cristian, y conversar a esta hora en Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo.